Bitcoin se encuentra en la espera de definir si volverá a atacar los $72.000 o si por el contrario, después de un mes, volverá por la zona de los $60.000. Y a pesar de que aún es pronto para definir con certidumbre qué pasará con Bitcoin, en este vídeo te explicaré en qué te tienes que fijar para saber si finalmente seguimos con la tendencia alcista y rompemos de nuevo los máximos históricos o si por el contrario volvemos a la zona de los mínimos del mes de marzo. Bueno, justamente la semana que ya ha cerrado, el precio de Bitcoin ha formado una subida del 3,35%, pero lo más interesante de esto no es esa subida del 3,35%, es que el precio de Bitcoin estaba subiendo en total un 8,46%, lo cual, restando 8,46 menos 3,35, que es el cierre final, nos damos cuenta de que la mayoría del porcentaje se ha quedado en el aire. Se ha quedado en el aire porque, pese a haber cotizado por encima de ciertos niveles, hemos cerrado por debajo de prácticamente todos. Y esto, a efectos técnicos, a efectos de gráfico, nos deja esta vela de aquí. Esta vela es una vela tipo high test, es una vela de rechazo que, unida a un nivel de resistencia, implica una probabilidad elevada, no nos vamos a engañar, de que el precio, pues, durante las próximas semanas pueda atacar los niveles anteriores. Esto, en términos diarios, implicaría volver a atacar la zona de los 60.000, 61.000, 62.000, la zona inferior del rango diario que estamos viviendo. Pero antes de pasar a hablar de estas probabilidades, algo que es también increíblemente interesante es que esta estructura que estamos viendo, ahora hablaremos si realmente hay tanta probabilidad o no de que ataquemos esos niveles, pero esta estructura que estamos viendo casa a la perfección con justamente lo mismo que vivimos en el año 2019. No vengo a traer esto a efectos de va a ocurrir exactamente lo mismo. Ahora pondremos los condicionantes para saber qué tiene que pasar para que el precio de Bitcoin, pues después de lo que ha ocurrido actualmente, levantarse, hacer así y aquí formar una high test, ¿qué tiene que pasar para que ocurra esto de aquí? Donde hicimos más o menos lo mismo. Nos levantamos, hicimos ese pullback y aquí formamos esa high test y el precio terminó formando desde el cierre de esta high test, terminó formando una caída del 44,09% para luego, según lo que vino en el año 2020, llegar a caer un 66%. Es lo que podemos esperar a día de hoy. Podemos esperar que el precio de Bitcoin desde estos niveles, desde el nivel de cierre de esta última vela, caiga un 44%, es decir, que se vaya literalmente a la zona de los 37.000 o que incluso caiga un 60 y pico por ciento y se vaya a los 25.000. Bueno, la respuesta a lo segundo es no lo podemos saber porque evidentemente lo que provocó esta caída de Bitcoin de aquí fue un evento totalmente inesperado, lo podríamos catalogar incluso de cisne negro y la característica única de los cisnes negros es que no los esperas. Con lo cual nunca podemos saber si va a ocurrir algo de este tipo o no. Ojo, el cisne negro se cataloga como negativo, pero puede ser el cisne lila, por ejemplo, y que sea algo muy positivo. Del mismo modo que no podemos esperar que venga un acontecimiento impredecible y totalmente negativo, tampoco podemos esperar que venga un acontecimiento impredecible y totalmente positivo. Pero bueno, vista las similitudes evidentes que, lo siento ser cansino, llevamos hablando de estas similitudes meses y meses, pero bueno, es que se están dando del mismo modo que en el año 2019 y los que sigáis el canal con más, de forma más habitual, pues me habréis escuchado comparar este movimiento con este movimiento de aquí desde literalmente octubre del año pasado. Bueno, ¿qué tiene que ocurrir para que el desenlace sea el mismo? Porque hasta ahora todo se está dando del mismo modo, más o menos, en grandes rasgos. No voy a entrar a definir todos los detalles contextuales, técnicos, en cuanto a halving y demás, porque es evidente que no es lo mismo. Pero bueno, ¿qué tiene que ocurrir? Porque es cierto que hasta ahora, y aunque no nos queramos centrar en toda la estructura, técnicamente hablando, esto de aquí es muy similar a esto de aquí, más allá de que el resto no sea lo mismo, ¿no? El análisis técnico, la inversión de cualquier modo se basa en la repetición de patrones. Precisamente podemos ser rentables haciendo trading porque los patrones se repiten. Precisamente puedes ser rentable invirtiendo a largo plazo porque los patrones se repiten.
Y esto con cualquier tipo de inversión. Todo se basa en patrones. Cualquier tipo de especulación se basa en patrones. Algunos son patrones técnicos, como los que estamos aquí tratando. Otros son patrones métricos, métricas on-chain. Otros son patrones basados en noticias. Otros basados en datos económicos de las propias empresas, otros basados en el crecimiento o el potencial de la empresa, da igual, pero todos son patrones. Pues bien, no podemos desestimar que se está repitiendo y que ya lleva tiempo repitiéndose una estructura muy similar que en su momento formó una caída. El porcentaje de caída no lo podemos determinar, eso está claro, no es tan fácil como decir, venga, vale, aquí cayó desde aquí hasta aquí un 44%. Venga, si extrapolamos el 44% aquí, nos da una caída de hasta los 40.000. Perfecto, Bitcoin a los 40.000. No, esto no va así. Pero determinando el patrón, podemos ponerle condicionantes para que pueda ir desarrollándose ese patrón. Si os acordáis, si vais a los vídeos, y es justamente lo que vamos a tratar ahora, si vais a los vídeos de abril, mitades de abril, principios de abril de este mismo año, evidentemente, comenté, es mucho mejor que Bitcoin, desde los puntos en los que se encuentra, caiga directamente y forme un pullback, a que en contraposición se levante, venga de nuevo a los máximos anteriores y rechace esa estructura. ¿Por qué? Porque en este momento, si el precio de Bitcoin estuviera cayendo desde aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo con Bitcoin? Simplemente se ha levantado, ha hecho un movimiento horizontal, se ha levantado, ha hecho un movimiento vertical en forma de pullback también y se va a volver a levantar. ¿Por qué? Porque estamos en tendencia alcista. Del mismo modo que, pues aquí el precio, ¿qué hacía? Un impulso, cae, pero en forma de pullback. Un impulso, cae, pero en forma de pullback. Un impulso, cae y así sucesivamente. En cambio, el hecho de levantarse desde esa estructura correctiva que ya iniciamos en abril del año 2024 la iniciamos, el hecho de levantarte, por ejemplo, desde aquí caes un poco más, me da igual, te levantas y rechazas esa estructura, ese nivel que es literalmente lo que ha hecho ya Bitcoin. Estamos a la espera de la confirmación y para la confirmación tendremos que tratar el gráfico diario, que es justamente la segunda parte o la tercera parte de este vídeo. El hecho de realizar este movimiento implica que no estás haciendo un pullback normal. Estás haciendo un movimiento con un cambio de tendencia. Para que haya un pullback mensual, ¿qué tiene que haber? Un cambio de tendencia en gráfico semanal. Para que haya un pullback diario, ¿qué tiene que haber? Un cambio de tendencia en gráfico de 4 horas. Para que haya un pullback semanal, ¿qué tiene que haber? Un cambio de tendencia en gráfico diario. Para que haya un pullback en 4 horas, ¿qué tiene que ver? Un cambio de tendencia en 1 hora. ¿Cuál es el patrón que se repite en todos y cada uno de estos movimientos? Que para que el pullback sea en una temporalidad X, en una temporalidad inferior, Y, por ejemplo, tiene que haber el cambio de tendencia. ¿Cuál es el problema del pullback mensual? Que es el primero que hemos comentado. Que cada vez que el gráfico mensual hace un pullback es para hacer un movimiento en forma de tendencia bajista. O en su defecto, es cierto, esto no fue una tendencia bajista, pero repercutió en una caída del 70% desde los máximos que habíamos alcanzado antes de formar ese pullback. Ese es el problema respecto al pullback mensual. ¿Y qué tiene que ocurrir para que haya un pullback mensual? Que haya un cambio de tendencia en gráfico semanal. En todos y cada uno de estos movimientos, correctivos a la baja o, por ejemplo, en estos movimientos correctivos al alza, o si nos vamos al último mercado bajista, formamos grandes movimientos ascendentes de un 48%, de un 42%, incluso aquí un movimiento de un 20%. No hubo un cambio de tendencia en gráfico semanal. Ahora bien, cuando se forma un cambio de tendencia en gráfico semanal, por ejemplo, pasamos de mercado bajista a mercado alcista, ¿qué es lo que ocurre? Un doble suelo. Pasamos de mercado bajista a mercado alcista, ¿qué es lo que ocurre? Un doble suelo. Pasamos de mercado alcista a mercado bajista, ¿qué es lo que ocurre? Máximos decrecientes. Pasamos de mercado alcista a mercado bajista, ¿qué es lo que ocurre? Pues esta especie de doble techo incluso en gráfico semanal. Cuando hay un cambio de tendencia en gráfico semanal es cuando hay una alteración. Y por eso comenté que no es lo mismo, incluso era mucho mejor para Bitcoin caer más, pero directamente, sin ninguna historia, que no, caer un poco, levantarse, doble techo y entonces empezar a caer. Porque aquí es donde residía el peligro.
máximos históricos, nivel de un toque, dos toques y tres toques, doble techo, y alguien se acordará, o muchos os acordaréis, mejor dicho, de cuántas veces hemos comparado la estructura de Bitcoin con la estructura del oro en nivel de máximos históricos, complicándose la vida y desde los niveles máximos formando caídas del 11%, que para el oro es mucho, en 182 días. ¿Os imagináis ahora Bitcoin formando una corrección de 182 días más desde estos niveles de máximos? Sería un problema, ¿no? Pues bien, justamente esto es de lo que tenemos que estar pendientes y la peligrosidad de la estructura que se está formando. El tema no es que es lo mismo que el año 2019. El patrón no es ese. El patrón no es lo mismo que el año 2019. El patrón se está formando una estructura que coincide con la estructura que se formó en el año 2019. Quien quiera operar patrones fundamentales sí que tiene que ver qué es lo que ocurrió en 2019 para ver si el patrón del año como tal es el mismo que el de este año. Spoiler, la respuesta es no, porque ya de entrada el halving se formó después de todo este movimiento correctivo. Nosotros hemos vivido el halving en medio de este movimiento correctivo. En cuanto a tipos de interés, sí, es muy similar. Aquí estaban en máximos. En cuanto a inflación, también es relativamente similar. Pero yo no estoy hablando del contexto, estoy hablando del patrón. Y simplemente me viene como anillo al dedo que en este año 2019 se formó un patrón similar, pero como si se hubiera formado en el año 2015. Me da igual, no es el contexto anual, no es el patrón no reside en el contexto que se estaba viviendo. El patrón reside exclusivamente en la estructura técnica. Entonces, ¿de qué depende el hecho de que el precio de Bitcoin rompa los mínimos anteriores? Porque evidentemente para formar todo este movimiento hay que romper los mínimos anteriores, aquí los tenemos, e inicie una estructura mucho más correctiva. Pues depende, en primera instancia, de que el precio rompa los mínimos de este rango diario. Sabemos que el rango se rompe una vez. No sabemos si va a ser hacia arriba o hacia abajo. En este caso hacia arriba es de continuación y en este caso hacia abajo es de reversión, porque el precio viene subiendo. Sabemos que de la parte superior vas a la inferior y de la inferior vas a la superior. No sabemos el cómo vamos a ir de un lado a otro. Esto del medio no lo podemos predecir. Ahora bien, podemos analizar cómo el precio llega a la parte de arriba o la parte de abajo para saber si la probabilidad es de ruptura o de rechazo. ¿Eso qué significa? Significa que aún tenemos cancha hasta romper los mínimos anteriores, pero, y esta ruptura efectivamente no solo significará la ruptura del rango a la baja, sino que significará en gráfico semanal este patrón de doble techo después de la high test de reversión, con lo cual, como he dicho, será cruz y raya durante los próximos meses para Bitcoin con una elevadísima probabilidad. Pero, primero, tenemos que llegar a esta zona de aquí, que como podemos comprobar, a menos que venga un cisne negro o alguna noticia no prevista o algún evento o acontecimiento o lo que sea, vamos a tardar y se espera que, pues bueno, al menos un par de semanas podamos tardar. No sería tampoco una locura pues que Bitcoin cayera un 12% en una semana, pero en cuanto a probabilidades estaremos de acuerdo que no es muy probable, ¿no? Perfecto. Dejando esto de lado y apartándolo esto, porque no podemos anticiparnos tanto, nos tenemos que focalizar en lo que está pasando aquí. Estos días atrás hemos estado comentando, creo que este rechazo es muy justo, el precio puede rechazar más niveles, porque medimos los niveles donde había venido a rechazar y habíamos tenido rechazos superiores, con lo cual dijimos, creo que este rechazo es muy endeble. Si esto se hubiera formado aquí, sí que creo que entre los 71.600 y 72.600, sí que creo que igual significaría un síntoma de volver a atacar la parte inferior. Habiéndose formado tan cerca, creo que o volveremos a atacar de algún modo los máximos para ver qué es lo que ocurre, o por el contrario, formaremos una estructura muy similar a esta de aquí, previo rechazo. Es decir, alargaremos tanto la desaceleración que significará una señal evidente de rechazo. Lo que hemos tenido es un movimiento a la baja, pero que sigue coincidiendo bastante con esta estructura de aquí. ¿Por qué? Porque hasta que, del mismo modo que para que haya un pullback semanal tiene que haber un cambio de tendencia en gráfico diario, para que haya un movimiento diario, en este caso bajista,
¿Qué tiene que ocurrir? Un cambio de tendencia en otra temporalidad. ¿Cuál es la temporalidad? 4 horas. ¿Qué es lo que estamos viendo en 4 horas? Tenemos una clara sucesión desde los mínimos, esta zona de aquí, este nivel sombreado, son los mínimos del rango diario. Perfecto. Tenemos una clara consecución de mínimos crecientes, aquí lo estamos viendo, y una clara consecución de máximos crecientes. Aquí lo estamos viendo. ¿Qué es lo que hemos tenido recientemente? Un movimiento a la baja que sigue formando mínimos crecientes y un pullback. Este pullback está cerca de confirmar los máximos decrecientes. Una tendencia alcista es a través de máximos y mínimos crecientes. Una tendencia bajista a través de máximos y mínimos decrecientes. Tenemos un impulso, un pullback, y estamos cerca de confirmar los máximos decrecientes, con lo cual la primera fase del cambio de tendencia. Tendríamos ya un principio de cambio de tendencia en 4 horas. Y en el momento en el que rompamos los mínimos anteriores, si es que se llegan a romper, no tengo ni idea, no te voy a mentir, simplemente te estoy poniendo las condiciones para que entiendas qué es lo que puede ocurrir. Ni tengo ni idea ni me importa, sinceramente, no necesito saberlo para poder aprovecharme de este tipo de movimientos. En el momento en el que rompamos los mínimos anteriores, tendremos ya ese cambio de tendencia hecho. Con lo cual, 4 horas habrá confirmado ese cambio de tendencia que indicará que el precio de Bitcoin irá a atacar con una elevada probabilidad los mínimos anteriores, esta zona de aquí. Y una vez estemos ya en los mínimos anteriores, será simplemente cuestión de analizar cómo los atacamos. ¿Por qué? Para ver si los atacamos con fuerza y los podemos romper y llevamos a cabo todo el engranaje que hemos comentado anteriormente, o si por el contrario no los atacamos con fuerza y podemos entender que lo que ocurrirá es un movimiento de rechazo y con lo cual de vuelta a la parte superior. Recordad que en gráfico diario seguimos en un rango. Y de abajo vamos arriba y de arriba vamos abajo. Entonces, el primer paso para saber si tenemos la probabilidad de desarrollar el movimiento que hemos comentado del año 2019 pasa por este gráfico de 4 horas. Hasta que no haya un cambio de tendencia en 4 horas, y ya hemos comentado en qué se basa el cambio de tendencia, lo que va a ocurrir, hasta que no haya ese movimiento, lo que va a ocurrir es que el precio en Bitcoin aún tiene la opción de atacar los $72.000. ¿Por qué? Porque estaremos formando un movimiento muy similar a lo que ocurrió aquí, donde llegamos a un nivel, rango, doble techo y para abajo. Llegamos a un nivel, el precio está moviéndose de forma horizontal. No hemos formado un cambio de tendencia en 4 horas que indique podemos ir para abajo. Hasta que no se forme ese cambio de tendencia, el precio de Bitcoin aún puede atacar esta zona de aquí. Y entonces volveremos a lo mismo. ¿Lo ataca con fuerza o lo ataca sin fuerza? Porque si lo ataca con fuerza, lo que está claro es que dejamos atrás toda esta estructura de rango y dejamos atrás todas las historias que hemos comentado de probabilidades de movimiento bajista. Sería lo más sano y lo más probable en cuanto a una tendencia alcista. Si miras las tendencias alcistas en gráfico semanal no verás cambios de tendencia en medio, porque sí. Entonces, mientras no haya esta estructura de cambio de tendencia en 4 horas, seguimos siendo susceptibles de atacar estos niveles de 72.000. Y entonces desde aquí volveremos a ver si el precio realmente los quiere rechazar o si los quiere romper. En el momento en el que haya ese cambio de tendencia en 4 horas, yo aún no me atrevería a confirmar estos máximos decrecientes porque no hemos visto un desarrollo claro a la baja. Hoy hay festivo en Estados Unidos, Día de los Caídos, en Reino Unido también, hay festivo en varios sitios y bueno, puede haber poca volatilidad. Esto puede alargar bastante este rango, con lo cual por eso comento este rango de aquí. Con lo cual por eso comento que hay esa probabilidad de que aún no hayamos confirmado ni ese principio de cambio de tendencia, porque esto no es un claro rechazo de los máximos anteriores. Hasta que no realmente nos vayamos para abajo, no podemos esperar eso. Y con el día que nos espera hoy de probabilidad con baja volatilidad, seguramente lo alargaremos más y hasta mañana o pasado mañana, hasta mitades de esta semana, miércoles, jueves incluso, no podremos definir claramente qué esperar. Pero bueno, simplemente eso. Cuando se confirme este máximo decreciente, podremos confirmar el ataque al mínimo anterior. Y en el momento en el que se rompa el mínimo anterior, podemos definir que el precio de Bitcoin podrá atacar los mínimos anteriores, habiendo formado ya ese cambio de tendencia. Hasta entonces, seguimos
en un rango que pues, puede alargarse más o menos. Podemos hacer así y así, pues qué sé yo, es que ya es pintar e imaginar. Ni soy pintor, ni soy demasiado creativo, con lo cual no me puedo inventar lo que va a ocurrir. Pero sí que sé cuáles son las condiciones para que el precio de Bitcoin ataque los 72 o ataque los 60. Y en los 72, ¿qué es lo que tiene y cómo tiene que ocurrir para romper o rechazar? Y en los 60, ¿qué es lo que tiene y cómo tiene que ocurrir para romper o, por el contrario, rechazar? Pero esto no os preocupéis porque evidentemente lo iremos cubriendo día a día con uno o incluso dos vídeos diarios si es necesario. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.